Y hoy, lamentablemente, un inicio de clase que yo recuerdo cuando uno era chamo, más bien era el momento de alegría, de estrenar un morral nuevo, de conseguirse con tus amigos otra vez en la escuela o en el colegio. Hoy, lamentablemente, estamos viendo todo lo contrario. Estamos viendo cómo esta inundación que ha significado la tragedia nacional generada por el gobierno también llegó a las escuelas, a los liceos, a las universidades y a todos los institutos educativos de Venezuela. Hemos visto cómo la hiperinflación y las medidas económicas tomadas también afectan la educación el día de hoy. Hemos visto cómo cifras de la lista escolar, donde, lo repito, en años anteriores los chamos estaban emocionados por estrenar sus útiles escolares, hoy quizás tendrán que usar la camisa o el pantalón o los zapatos de su hermano o de su primo, probablemente raído y no en condiciones óptimas. O usarán lo que les quedó del cuaderno anterior porque no tienen para comprar uno nuevo para su primer día de clase. Porque es que la lista escolar aumentó entre el año pasado y más de 27.900%. Una cifra que ni siquiera se compara con el aumento en cualquier otro sector. También para aquellos, y el gobierno lo celebraba incluso, cómo ha habido una migración de estudiantes de la educación privada a la educación pública. Ojalá lo hicieran porque nuestras escuelas públicas tienen la mejor calidad del país. Ojalá lo hicieran porque nuestras escuelas públicas están los mejores docentes, los mejores laboratorios, las mejores bibliotecas. Pero lamentablemente hoy la migración que se da de la educación privada a la pública se da porque ya los padres no tienen cómo costear la educación privada donde aspiraban a tener mejor calidad para sus hijos. Esos mismos padres que además están abandonando a sus niños, con lo que significa en el crecimiento y en la formación, incluso hasta psicológica de un chamo, tener que vivir sin sus papás, porque se tienen que ir a otros países a buscar trabajo, a ver cómo le mandan a su hijo aquí en Venezuela los alimentos o los insumos para poder mantenerse en la educación. Y estamos hablando, según cifras que dio Fe y Alegría, de más de 4.400 niños venezolanos que hoy, cuando lleguen a su casa, no van a tener una mamá o un papá para contarle qué bien le fue o qué le hizo falta en su escuela, o para contarle qué extraña del año pasado, o para contarle qué hizo falta hoy en su inicio de clase. Y así como también no van a tener papás a los cuales contarles, por lo menos presencialmente, también va a pasar que hoy, en su primer día de clase, se queden de repente con horas libres porque no hay profesores que les dé la materia que tienen que ver hoy. Porque no tienen quien les dé matemática, física, química, biología, historia, lengua. Porque no tienen quien los acoja en un salón, no porque no quieran, sino porque, como explicaba José Manuel, esos profesores también hoy viven las peores condiciones de vida que tiene trabajador alguno en Venezuela. En materia de servicios, tenemos escuelas y universidades con unas instalaciones de comedores y un programa de alimentación escolar que pareciera haber quedado ya como un mito urbano, donde los chamos hoy, lamentablemente, quisiéramos decir lo contrario, pero van a seguir viviendo lo que vivimos en el año escolar pasado, desmayándose en las aulas de clase o simplemente no asistiendo al salón por no tener que comer. Porque los comedores, además, con una capacidad en años anteriores para alimentar incluso a los estudiantes y a los docentes y a los trabajadores, hoy ni siquiera pueden surtir con un alimento de calidad a los más jóvenes. Un sistema de transporte colapsado que también afecta a los jóvenes, que también afecta incluso en el interior del país, donde no hay disponibilidad de escuelas y liceos, donde no todos tienen un liceo o una escuela cercano al cual puedan asistir cómodamente y que requerían y necesitaban un transporte público para poder llegar. Hoy esa unidad de autobús probablemente no esté. Y hoy ese chamo seguramente no llegará ni hoy ni durante un buen tiempo a su aula de clase para ser el docente, el científico, el humanista, el profesional que sueña él y su familia ser en un futuro. Otro tema al respecto es que el gobierno de Nicolás Maduro ha eliminado el pasaje preferencial estudiantil. Una lucha que queremos recordar se logró producto de muertes incluso de jóvenes en el pasado, que salían a protestar, que salían a exigir que el sistema de transporte público les permitiera un costo menor para poder acudir a sus escuelas. Hoy ni tenemos los autobuses ni tenemos el pasaje preferencial, lo que genera además mucho más costo. En materia de becas en las universidades, hacíamos ayer el cálculo nuevamente con la nueva moneda y lo hicimos varias veces, porque la cifra generaba mucha sorpresa y dolor. Porque hoy
cuando comiencen las clases y los becarios universitarios reciban su primera beca, lo que les va a caer en su cuenta bancaria van a ser 4 bolívares soberanos. Y yo recuerdo, cuando yo era presidente de la Federación de Centros de la UCB, comparábamos la beca con un almuerzo. Hoy, lamentablemente, los dirigentes estudiantiles no van a poder comparar la beca ni siquiera con un lápiz mongol para poder escribir. Y esos son los recursos con los que esta dictadura quiere decir que permite y garantiza la educación de calidad. Y además, no solo es que la cifra es ínfima, sino que lo han dicho descaradamente, que para poder acceder a ella, el estudiante va a tener que presentar el carnet de la patria, recordando la utilidad que le han dado a ese carnet, que no es otra sino de control político, de control social y de ideologización dentro de las escuelas y las universidades. Ya para cerrar también este panorama breve que estamos haciendo, porque el diagnóstico completo tomaría un informe de horas, la discrepancia con las cifras en materias de deserción. Vemos cómo un ministro saliente da una cifra de matrícula y un ministro entrante da otra, menor a la que dio el anterior, y dice que hubo un aumento en la matrícula de la educación en Venezuela. Cuando todos sabemos que es una mentira, porque ellos primero no manejan cifras efectivas, ni reales, ni verídicas, y segundo, es evidente en las calles, en los hogares y en las instituciones de educación que eso no ha sido así. Y organismos independientes han calculado que la reducción más bien de la matrícula alcanza y supera el 500.000 de chamos, de niños, de jóvenes, de estudiantes que hoy, en vez de estar en un salón, probablemente estén en otras actividades que no le aportan nada al bienestar de Venezuela. Y no pasa solo eso en materia de educación básica y media, también en las universidades. La Universidad Central de Venezuela ya supera el 30% de deserción de un semestre a otro. Esto quiere decir un semestre en el cual habían 9 estudiantes, para ponerlo en una cifra redonda, en el semestre siguiente van a haber 6. Y en el semestre siguiente ni siquiera van a haber 6, van a haber menos. Y eso lo que genera, en definitiva, es que estamos muy cerca de ver promociones de profesionales que, cuidado y si no llegan a la decena por cada una de las carreras. El caso de la Simón Bolívar también es reflejo de cómo el secuestro que hizo este gobierno de la asignación de cupos universitarios tiene un efecto también, donde la cantidad, el 100% de los estudiantes que entraron por la OPSU a la Universidad Simón Bolívar en el año 2017, hoy únicamente va a estar menos de la mitad de esa población estudiantil. Eso quiere decir que quienes entran a la universidad no se encuentran con un sistema que les permita ni siquiera mantenerse el primer año viendo clases con servicios de calidad, con educación de calidad y con un entorno de vida que les permita formarse como profesionales. Ante esto, los jóvenes de Voluntad Popular, además aquí acompañados con incluso trabajadores, docentes y distintas fuerzas vivas del área educativa del país, también el Frente Liceísta que hemos impulsado como un modelo de empoderamiento a estos jóvenes que están en la educación media, es un llamado, primero, a que esta situación tiene que acabar y solo es posible eso mediante un cambio político en Venezuela. Porque durante años de una mala gestión, que no es por incapacidad, sino por maldad, que lo hacen adrede para generar esta situación, lo que nos queda a los ciudadanos es organizarnos, es mantenernos. Hemos visto además, y lo felicitamos, esto de solidaridad, con recolección de útiles, con donaciones y con lo que puede hacer un ciudadano para ayudar a sus hermanos ante una crisis de este tamaño. Pero nosotros soñamos y estamos luchando para que esto no sea la ayuda de un ciudadano a otro, sino que haya un Estado y una Venezuela que le dé oportunidades a sus jóvenes y a sus niños. Y esto no se queda solo en las palabras. Vamos a estar en las calles acompañando a niños, jóvenes, padres, madres, representantes, docentes y trabajadores en la defensa de cada uno de estos derechos. Y respaldamos la convocatoria que han hecho trabajadores del área educativa para este miércoles 19 de septiembre, donde se llama a hacer un pancartazo en todos los planteles educativos a nivel nacional desde las 10 de la mañana. Esto no es una lucha nada más de quienes están en la escuela o del que tiene un hijo, porque la verdad es que mientras destruyen la educación, afectan el presente, pero sin duda nos ponen cada día más un futuro más oscuro. Y aquí, en resistencia, en lucha y con la sabiduría de que el pueblo venezolano, en sus entrañas y en las mentes de estos niños, tenemos las capacidades para salir de esto, cambiando el sistema político que hoy nos gobierna y generando oportunidades para todos. Muchísimas gracias.